Buenas noches, muchas gracias por la atención a esta nueva invitación de Noche de Trasplantes. Tenemos hoy un queridísimo invitado, el doctor Federico Oppenheimer, quien ya nos ha acompañado en varias charlas en el pasado. Hoy vamos a hablar sobre ábodo incompatible, cuál es su experiencia, realmente traer un protocolo real que podamos usar en estos casos. El doctor Oppenheimer es consultor senior del Servicio de Trasplantes y Nefrología del Hospital Clínic de Barcelona. Fue director del Instituto Clínico de Nefrología y Urología por más de 25 años. Y hoy tenemos el placer nuevamente de tenerlo para que nos hable un poco de su experiencia en ábodo incompatible. Adicionalmente, agradecerles a Stelas por el apoyo en esta charla. Y al final de la sesión pues tendremos un chat de preguntas para que podamos hablar un poco acerca del tema. Muchas gracias, doctor Oppenheimer. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Benavides. Un placer. Muchos saludos desde Barcelona a todos mis amigos, colegas de Colombia y espero que les pueda ser interesante esta charla sobre la experiencia de trasplante donante vivo en mi hospital. Voy a compartir la presentación ahora y voy a pasar ya a la presentación sobre el trasplante ábodo incompatible. Nuestra experiencia, una muy rápida introducción sobre qué es el trasplante ábodo incompatible. Se sabe que, bueno, se empezó ya hace muchísimos años, aunque hay gente, grupos que todavía no se han animado a empezarlo. Realmente el trasplante donante vivo ya se viene haciendo desde hace muchísimos años. De hecho, en los años 50 y 60 ya se pudo observar que en algunos casos, probablemente por error, en que se había trasplantado órganos incompatibles, grupo incompatible, no se rechazaron como era lo esperable. En algunos casos, mayoritariamente se rechazaban, pero en algunos casos no se rechazaron. Y luego se fue observando que esto se debía a que probablemente las personas que se trasplantaban con injertos ábodo incompatibles, pero que tenían títulos muy bajos de anticuerpos contra el grupo sanguíneo, las isoaglutininas, pues eso les permitía que funcionara bien. Y lo que era más importante, que una vez pasado ese primer periodo, pues los riñones seguían funcionando. Más adelante se amplió esta experiencia, sobre todo a trasplantes pediátricos en Lovaina, y eso era fácil de entender porque los niños, de forma natural, todavía no han desarrollado anticuerpos contra el grupo sanguíneo. Esos van a ir apareciendo de forma natural en todas las personas, y a diferencia de los anticuerpos anti-HLA, las isoaglutininas no necesitan un evento sensibilizador previo, transfusiones, rechazo, etcétera, sino que aparecen de forma natural, probablemente porque hay una reacción cruzada entre los antígenos del grupo sanguíneo y algunos microbios, virus, bacterias que tenemos en el intestino que pueden compartir algunos glicosacáridos, y se van desarrollando los anticuerpos. Pero no es hasta que realmente en Japón, a partir de los años 80, en que se desarrolla de forma ya casi profesional el trasplante donante vivo, que empieza a ofrecer resultados a largo plazo muy buenos, cuando realmente se abre un camino a los demás centros para ver cómo podemos trasplantar con éxito, con seguridad, trasplantes de riñón ábodo incompatible. Y luego vino el refinamiento de las técnicas. En Japón se trasplantaba con esplenectomía al 98% de los casos. Esto se pudo sustituir con la introducción de rituximab, el anticuerpo anti-CD20, y luego pues también se vio que las técnicas para reducir los títulos de anticuerpos se iban refinando también, y las técnicas de recambio plasmático se fueron refinando, y se introdujo también la inmunoabsorción. Con ello, ¿qué pasó? Pues que se expandió el trasplante donante vivo a Estados Unidos y a Europa, y ahora yo creo que ya en muchos sitios del mundo se están realizando. Esto es la experiencia japonesa, una experiencia de más de 50 centros
con más de 1000 pacientes trasplantados y con un seguimiento superior a más de 10-12 años, que muestra que los resultados de supervivencia tanto del paciente como del injerto a largo plazo eran comparables. Y esto ya se presentó en el año 2004, con lo cual ya realmente ha pasado muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué necesitamos para realizar un trasplante AVEO incompatible? Tenemos 3 periodos, 3 fases. La primera fase es conseguir tratar al paciente para reducir los títulos de anticuerpos hasta un nivel de seguridad. Ese nivel de seguridad se ha establecido por la experiencia de los equipos que empezaron con ello en títulos por debajo de 8. Si los títulos están por encima de 8, aparentemente el riesgo de que pueda haber un rechazo hiperagudo o un rechazo agudo acelerado es muy alto y, por lo tanto, nosotros lo primero que tenemos que hacer son técnicas para reducir los títulos de anticuerpo. Como veremos, emplearemos varias técnicas de aféresis terapéutica. Pero en paralelo a eso, tenemos que intentar evitar que los títulos reaparezcan, que haya un rebound, ¿no? Un rebote de los títulos después de realizar las sesiones de recambios plasmáticos o de inmunoabsorción. Y para eso se utilizaba la esplenectomía en su momento y para eso se utiliza ahora el rituximab, que se tendrá que acompañar también con la inmunosupresión estándar en cada momento. Bien, llega el final del preacondicionamiento, tenemos los títulos adecuados para ir al trasplante, se realiza el trasplante y luego viene un periodo de 1 o 2 semanas en los cuales es muy importante hacer una monitorización estrecha de los títulos diariamente hasta pasadas 2 semanas, porque durante ese primer periodo necesitaremos introducir recambios plasmáticos o inmunoabsorción y a lo mejor más dosis de rituximab si los títulos empiezan a subir y que nos comprometa la seguridad del injerto con un rechazo mediado por anticuerpos. Y luego viene una tercera fase, un tercer periodo, pasada la segunda semana, pasada a lo mejor la tercera semana, que llamamos de acomodación, en que se ha descrito y se sabe, y por nuestra experiencia siempre ha sido así, que aunque los títulos de isoglutininas aumenten de nuevo, ya no va a haber rechazo en nuestros pacientes. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para hacer trasplantes AVEO incompatibles? Por una parte, eliminar las isoglutininas y eliminarlas a partir del título basal que tenga ese paciente, que luego discutiremos esa cuestión. ¿Cómo lo podemos hacer? Mediante recambios plasmáticos, ¿no? Lo que se llama plasmaféresis, aunque los hemoterapeutas les gusta más la expresión recambio plasmático, y hay técnicas de plasmaféresis que pueden ser por centrifugación, por plasmafiltración o por plasmafiltración doble, según lo que tengamos en nuestro centro. La ventaja de la centrifugación es que remueve títulos más rápidamente, los títulos, que la plasmafiltración. Y la ventaja de la plasmafiltración doble es que es más selectiva a la hora de eliminar únicamente las proteínas que necesitamos, las inmunoglobulinas a las cuales nos vamos a enfrentar, aunque el rendimiento baja respecto a las otras técnicas. Por otra parte, tenemos la inmunoabsorción, que tenemos diversas técnicas. Tenemos inmunoabsorción no específica, utilizando anticuerpos inmovilizados en la membrana, por ejemplo, las membranas de Terasorb o las que utilizan proteína A estafilocócica, que lo que van a hacer es fijar en la membrana inmunoglobulinas, todas las inmunoglobulinas. Pero existen algunos materiales, como puede ser el Glycosorb, que está aprobado en Europa, yo creo que ya se está aprobando en otros países, puede ser que ya en Japón, y creo que en Estados Unidos está en vías de aprobación o se está aprobando ya recientemente, en la que vamos a utilizar membranas que lo que hacen es capturar específicamente las inmunoglobulinas contra el grupo sanguíneo contra el cual vamos a trabajar. Es decir, que si tenemos un donante incompatible A, utilizaremos membranas contra el grupo A, y si es B, contra el B, y si es AB, contra
ambas simultáneamente. Eso es lo que necesitamos para reducir los títulos. El esquema clásico de preparación, ¿no?, de preacondicionamiento, por ejemplo, el que publica la Johns Hopkins en 2004, va a consistir en instaurar sesiones de plasmaféresis, tantas como sea necesaria, para ir reduciendo los títulos de los pacientes en los días previos a la fecha objetivo del trasplante, y el día del trasplante y el día antes del trasplante tener unos títulos basales por debajo de 8. Post-trasplante, por protocolo se podría establecer sesiones consecutivas de recambios plasmáticos independientemente de los títulos los primeros días, o bien esperar a ver la evolución de los títulos y en función de esa evolución ir administrando las sesiones de recambios plasmáticos, asociando en nuestro caso, cada 2 recambios inmunoglobulinas y, por supuesto, administrando rituximab. Entonces, este es el esquema de cómo se suele hacer en Europa cuando se utilizan los filtros de Glycorex, que los tienen aquí en la imagen, ¿no? El esquema es con rituximab igualmente, con inmunosupresión convencional, de forma paralela desde el momento en que se va a empezar la terapia de desensibilización, ¿vale? Y al final se pueden administrar también inmunoglobulinas, en este caso no tanto de reposición, porque no nos estamos llevando inmunoglobulinas más que las que son anti-ABO, y el resto se queda en el plasma. Y vemos cómo Glycosort, cuando diseñó este protocolo inicial, pensaban que lo más habitual sería requerir 4 sesiones de inmunosupresión pretrasplante, y por protocolo al principio se hacían 3 sesiones post-trasplante. Con lo cual ellos al principio empezaron a suministrar kits de 7 filtros de Glycorex para realizar la inmunosupresión específica. Luego esto ya ha cambiado, ya no se hacen 4 siempre, sino las que sean necesarias, que puede ser una, ninguna o más de 4, y post-trasplante lo mismo, a lo mejor ninguna sesión o 1 o 2 sesiones post-trasplante. Entonces, una vez realizado el trasplante, viene ese periodo crítico de acomodación en la que antiguamente, para evitar el rechazo, se realizaba la esplenectomía de forma sistemática, y ahora ya no se hace con la administración del rituximab, y pasadas esas 2 primeras semanas suben los títulos o no, pero no hay rechazo y por lo tanto tenemos acomodación, ¿sí? La otra cuestión interesante es que se sabe, por las biopsias de protocolo, que los pacientes que reciben un riñón ABO incompatible muestran en las biopsias inmunofijación para C4D, que podría remediar un rechazo mediado por anticuerpos, pero que no lo es. Y esto lo hemos visto nosotros, lo ve todo el mundo, y esto se ve casi universalmente. A veces no se ve, pero habitualmente en las biopsias, aunque haya rechazo o no haya rechazo, suele haber C4D. Esta es una paciente nuestra que recibe un trasplante de un donante HLA idéntico, y vemos que en la biopsia de protocolo se ve positividad de los capilares peritubulares, en los que se ve el C4D perfectamente, pero no había rechazo. Vemos que en la clasificación de Banff no hay rechazo para nada. Pero volviendo a los japoneses, hay una cosa muy importante y muy interesante y que tenemos que tener en cuenta para lo que viene en el futuro. Cuando ellos describían en esa publicación del 2004 las causas de fracaso del trasplante, las causas más habituales son las mismas que vemos nosotros: la nefropatía crónica del trasplante, que ahora ya no le llamamos así, ahora sería más rechazo crónico o no, la muerte del paciente con injerto funcionante. Esas son las 2 primeras causas inmunológicas también por rechazo, pero ellos hablan de 13 casos de rechazo acelerado, o sea, un hiperagudo retrasado unos días. Y eso realmente hoy no lo vemos, o excepcionalmente lo vemos en la clínica. Pero en el trasplante ABO incompatible sí que se puede ver. Nosotros lo hemos visto ya más de un caso
y luego les mostraré. Por lo tanto, sí que puede haber rechazo acelerado en el trasplante ABO incompatible. Pero esa acomodación, esa que hace que no tengamos rechazo inmediato, ¿a qué es debido? Sabemos que los títulos de anticuerpos suben, pero que las primeras semanas son importantes porque nos pueden ayudar a identificar el rechazo. Lo que pasa, que ahora sabemos, y hay varias publicaciones que lo describen, que no existe una relación entre los niveles de isoaglutininas post-trasplante y el rechazo en las primeras semanas. No la hay. Pasadas 2 semanas porque hay acomodación y ya sabemos que eso no pasa. Pero en la primera y la segunda semana hay muchos pacientes que les sube un poco y no tienen rechazo. Pero en cambio, vemos que en pacientes a los cuales no se les ve subir las isoaglutininas, van a hacer un rechazo y además un rechazo acelerado, aunque son muy pocos de ellos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues básicamente lo que quiere decir es que seguramente el rechazo se pone en marcha subclínicamente antes que nosotros detectemos aumento de isoaglutininas en el plasma. Con lo cual dices, bueno, en realidad no sirve demasiado el hacer monitorización de las isoaglutininas. Lo tienes que hacer porque realmente si sube mucho y todo va bien, bueno, igualmente le vas a hacer algunas sesiones de recambios, pero vamos un poco vendidos en este sentido. Y en nuestro hospital, por prudencia, por un par de casos que hemos tenido en que ha habido ese rechazo acelerado, se les está haciendo por protocolo 1 o 2 sesiones, aunque realmente no está descrito que eso sirva para nada. Mucha gente no lo está haciendo y no sabemos muy bien si deberíamos seguir o no, o estamos tirando el dinero. Claro, porque son muy pocos casos en los que va a haber un rechazo acelerado. Entonces, tener que tratar a todo el mundo para evitar algún caso es difícil. Lo que sí que sabemos es que hay una activación del complemento en el trasplante ABO incompatible, que en la mayoría de las veces se va a truncar, no va a progresar. Y por eso vemos el C4D ahí fijado, que es más una señal de acomodación que no de activación del complemento y la puesta en marcha de un rechazo mediado por anticuerpos que activa el complemento. Y finalmente siempre se dice que la acomodación podría desaparecer y que algunos eventos, algunos insultos, como puede ser una infección de orina, una pielonefritis o un rechazo contra la HLA, podría desencadenar un rechazo contra el grupo, contra el endotelio, contra el grupo sanguíneo, ¿no? Pero, bueno, tardíamente nosotros no lo hemos visto eso. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la política? Bueno, conocer cuál es nuestro título basal, establecer un protocolo de cuántas sesiones vamos a estimar que van a ser necesarias para poder llegar al momento del trasplante con títulos bajos y luego, o bien por protocolo, establecer un par de sesiones, el día +1 o +2 y el día +4, por ejemplo, o bien directamente vamos a no hacer ninguna sesión después del trasplante, solo vamos a vigilar y en el caso que veamos que suben los títulos, pues entonces sí, tratarlos para bajar esos títulos si todavía no hemos llegado a la segunda semana post-trasplante. Entonces lo importante son 2 aspectos. Uno, ¿cuál es el título basal? Y según nuestra experiencia, ¿cuántas sesiones de recambios plasmáticos o de inmunoglobulinas vamos a necesitar para que en el momento del trasplante tengamos un título por debajo de 8? ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería no tener una fecha fija para el trasplante y decir, empiezo a hacer la terapia de acomodación, de preacondicionamiento, y el día que ya tengo títulos por debajo de 8, ya decido, hago el trasplante. Pero eso es muy difícil y los cirujanos que me estarán escuchando lo pueden entender perfectamente porque los programas quirúrgicos hay que prepararlos con antelación y un trasplante no se puede hacer sobre la marcha o es difícil de hacer sobre la marcha, ¿no? Porque puede ser que un paciente necesite una sesión, entonces lo tenemos muy claro, pero si necesita 5 o 6
y a lo mejor llega el día del trasplante y no hemos llegado, necesitaremos hacer más. Por lo tanto, esa cuestión es difícil, ¿vale? La otra cuestión es que es difícil también la comparación entre los centros. ¿Por qué? Porque hay variabilidad en las técnicas, en la interpretación de los títulos de isoglutaminas entre un centro y otro centro. Porque no todo el mundo interpreta los títulos de la misma forma. Y lo que un título de 64 sirve para un centro, para otro centro, esa misma muestra de sangre a lo mejor significa que es 128 o que es 32. Con lo cual es difícil saber exactamente los demás centros cómo están trabajando. Lo que ayuda sobre todo es la propia experiencia, ¿no? Y luego el tema está en que las distintas técnicas que se utilizan también pueden dar una variabilidad en los títulos. Lo importante es, sobre todo, hacer los títulos siempre con la misma técnica en el centro y, si puede ser, siempre con hematíes del donante, porque los hematíes de banco pueden variar en la interpretación de los resultados, mientras que los hematíes del donante siempre van a ser los títulos más representativos contra lo cual nos vamos a enfrentar nosotros, ¿no? Y el otro tema es, claro, tenemos isoglutininas frente a IgGs y frente a IgMs. ¿Y cuáles son las importantes? Bien, clásicamente se ha tendido a llegar al día del trasplante en que ambas, IgGs e IgMs, estén por debajo de 8. Pero a veces hay discrepancia entre los títulos. Y aunque algunos centros se habían dicho que lo importante eran las IgGs, hay algunos trabajos, y este es un trabajo de un grupo coreano que es impactante porque ellos han tomado de forma prospectiva como endpoint las IgMs. Cuando ellos tienen unas IgMs por debajo de 8, consideran que el paciente es trasplantable independientemente del título de IgGs. Y de hecho, ellos ven aquí, estos son los títulos de IgGs y de IgMs, pero aquí ven que en el momento del trasplante hay pacientes que tienen las IgMs claramente por encima de 8, de 16, de 32, de 64, de 128, incluso de 256 algunos de ellos. Algo que realmente te da escalofríos de pensar. Pues bien, ellos luego, cuando analizan sus resultados, comparando los pacientes que tenían títulos superiores o iguales a 16 y los que los tenían iguales o inferiores a 8, ven que no tienen ninguna diferencia en cuanto a sobrevida del paciente del injerto, función renal, tasa de rechazo, etcétera, etcétera. O sea, exactamente los mismos resultados. La conclusión clara de este trabajo es que lo importante sería fijarnos como objetivo las IgMs y no las IgGs. ¿Y cómo habría que preparar el esquema de abordaje de nuestros pacientes? Bueno, pues seguramente, y esto es un ejemplo del GAIS de Londres, habría que hacer un esquema basado en el título basal, valga la redundancia. Con títulos muy bajos quizás no hace falta hacer nada, porque el paciente ya en ese momento, de forma natural y espontánea, tiene un título por debajo de 8. Podemos discutir si le podemos añadir una dosis de rituximab para evitar igual el rebound post-trasplante, pero tampoco se sabe si eso va a servir o no va a servir para algo. Cuando los títulos son algo más altos, quizás, bueno, damos rituximab seguro, y si ya están por encima de 8, pues hemos de bajar los títulos además de rituximab, pues con aquí doble filtración, pero puede ser con inmunosupresión específica o la que fuera. Y ellos, en este grupo coreano, cuando los títulos ya son más altos, esto está mal, es 256, ellos utilizan inmunoabsorción, ¿vale? Pero vemos cómo hay
muchos esquemas. Y aquí les enseño otra publicación, en este caso muy reciente, de un grupo de China con 48 casos en los cuales también en función de las IgMs o las IgMs y las IgGs pues dan solo inmunosupresión estándar convencional, hacen doble filtración, hacen plasmaféresis una sola sesión, rituximab, doble filtración, es decir, se va incrementando el acondicionamiento inmunológico en función de lo que vamos encontrando, ¿no? Y ya terminando esta parte de la introducción, un poco el tema de la seguridad y los resultados. Este es un estudio del registro de OPELS en que ellos analizan los resultados a corto plazo, a 3 años en el registro internacional, y analizan la sobrevida de los pacientes y la sobrevida de los injertos a 3 años, comparando los ABO incompatibles con un grupo macheado de trasplantes ABO compatibles. Y ellos ven que a 3 años, que es un tiempo de seguimiento corto, no hay ninguna diferencia ni de la sobrevida del paciente ni del injerto. No obstante, cuando ellos analizan las causas de mortalidad, y esto ya era en el 2015, ellos ven que los trasplantes ABO incompatibles tienen más causas infecciosas como causa de mortalidad de estos pacientes, aunque luego en realidad la mortalidad es la misma que en el grupo macheado. Por lo tanto, eso quiere decir que los no incompatibles estarán muriendo de otras causas que a lo mejor no están tan representadas en los ABO incompatibles, pero el caso es que hay más mortalidad por infecciones. Y de hecho, viendo datos del 2018 del registro americano en que se comparan casi 1.000 trasplantes ABO incompatibles y casi 90.000 trasplantes ABO compatibles, en varias cosas, entre ellas que hay más pacientes de alto riesgo inmunológico contra el HLA en los ABO incompatibles, y eso también nos pasa a nosotros. Hay más retrasplantes, hay más pacientes hiperinmunizados, por lo tanto, realmente son pacientes que requieren una dosis de inmunosupresión algo más agresiva, además del rituximab, pero ellos lo que ven es que a 1 y a 3 años hay diferencias en la sobrevida de los pacientes y de los injertos cuando ellos analizan los grupos de estos dos grupos de pacientes. Y tanto, eso son diferencias ajustadas, ¿vale? Pero, sin embargo, cuando van un poco más allá, aunque aquí luego ya el número de casos va descendiendo, esto es aquí cuando comparan una serie de la literatura como un metaanálisis a 1 año y después vemos a más adelante, tanto para la sobrevida de los pacientes, la mortalidad, como para de los injertos que mueren con injerto, que fracasan con injerto funcionante. Ellos ven que hay una tendencia estadísticamente significativa a peores resultados en los ABO incompatibles. Pero cuando analizan a 5 y a 8 años, ese metaanálisis, esas diferencias desaparecen, aunque obviamente el número de casos también es más bajo. O sea que el mensaje sería que parece ser que a corto plazo hay más mortalidad infecciosa y, por lo tanto, uno de los aprendizajes que tenemos es que deberíamos ajustar mejor las dosis de rituximab y todo el incremento de inmunosupresión que les estamos dando a estos pacientes. Bien, en mi hospital se empezó el programa de ABO incompatible en el 2006, en octubre del 2006, con un caso bastante complicado, una paciente lúpica, hiperinmunizada al 100%, 18 años a la espera de un retrasplante, una chica joven que se había trasplantado primero en su etapa infantil y rechazó de inmediato y estuvo 18 años en lista de espera. Y al final tuvo la suerte de tener una hermana HLA idéntica. Ella se había hecho mayor, sus hermanas también, y tenía una hermana HLA idéntica, pero era ABO incompatible y se hizo ese primer trasplante, ¿vale? Cuando ya tuvimos 11 casos, igual que como hicieron los grupos suecos, que explicaron sus primeros 11 casos, nosotros publicamos nuestros 11 primeros casos, que la verdad es que fueron excelentes, no hubo ningún susto, todo fue bien, tasas de rechazo bajas,
ningún rechazo mediado por anticuerpos contra el grupo sanguíneo. A partir del trasplante número 15 ya las cosas ya no fueron tan bien, ya empezamos a tener problemas y los problemas normales que ves en la vida de los trasplantados. Y bueno, ahora llevamos hasta 2021, con los que llevamos hasta ahora, llevamos 105 trasplantes ABO incompatibles. Y de hecho, algunos años, estos en azul son los pacientes, el total de pacientes que trasplantamos de vivo en nuestro centro. El 2020 bajó mucho, especialmente por el COVID, pero bueno, algunos años incluso han representado hasta el 30% de nuestros trasplantes de vivo eran ABO incompatibles. En el 2019 se hicieron 12, que no está mal. En muchos años hemos hecho 8 o 10 casos, ¿no? Pues hasta ahora, hasta marzo, son 105 trasplantes. Aquí ven la edad media de los receptores y de los donantes, receptores jóvenes o viejos, hasta 72 años, donantes también jóvenes o viejos, hasta 77 años. Y como pasa en el trasplante de cadavérico, perdón, en el trasplante ABO compatible, hay muchos más varones que reciben y muchas más mujeres que son las donantes, ¿no? Y esto es interesante porque aquí vemos que de esos 105 casos, 10 son hermanos HLA idénticos. Y de estos 10, muchos son pacientes con una tasa de anticuerpos anti-HLA muy elevada y que su solución fue tener un hermano idéntico, pero que era incompatible. Si no hubiéramos mirado la compatibilidad HLA en los incompatibles, porque solo la miramos en los que son compatibles, hubiéramos perdido esa oportunidad, ¿vale? Pero el grupo de donantes más frecuente es el de los cónyuges. Me imagino que en Colombia también, hoy en día, el donante más frecuente, el parentesco más frecuente es el cónyuge, ¿no? Pero tenemos hijos a padres también, padres a hijos, tenemos de todo. Y tenemos primeros, tenemos segundos, terceros y también tenemos cuartos trasplante. Y aquí no lo tengo reflejado, pero creo que entre un 20 y un 40% está por ahí de los trasplantes que hacemos ABO incompatibles son anticipados, preemptive. Primeros trasplantes o retrasplantes anticipados. Y eso es un motivo de debate porque, como veremos al final, tenemos que saber si es la mejor opción ir directamente a una ABO incompatible o antes había que explorar otras opciones, ¿no? Pero que sepamos que a veces, si queremos hacer el trasplante ya y no poner el paciente en diálisis en lista de espera o a la espera de tener otros donantes, pues va a tener que ser ese trasplante ABO incompatible. La inducción es en función del riesgo anti-HLA. Bajo riesgo HLA, basiliximab, alto riesgo anti-HLA, timoglobulina. Además, obviamente, de rituximab, ¿ok? ¿Cuál es un factor clave? Bueno, los títulos basales. En el momento que tenemos un candidato a trasplante ABO incompatible, hemos de hacer títulos con ese donante y sabemos que los títulos de 128, 256 o 512, incluso obviamente más altos, hay riesgo de que no consigamos llegar a desensibilizarlos y fracase la opción del trasplante. En nuestro centro, por política de no sobretratar a un paciente y sobre todo, y también, no sobre todo, pero también de no gastar dinero de forma innecesaria, estamos intentando evitar los trasplantes por encima de 128, aunque hay que individualizar. Y hay casos, por ejemplo, si hay un paciente que lleva mucho tiempo en lista de espera y tiene un hermano HLA idéntico y es la única opción, pues a lo mejor, aunque tenga 256 o 512, habrá que intentarlo, ¿eh? Aquí viene un caso, el trasplante número 14, ya les dije los 11 primeros perfectos, llega el intento de trasplante número 14 y vemos aquí, en esta gráfica de Excel, vemos los títulos basales de IgMs y de IgGs, 128 y 512, luego se repiten y oscilan. Aquí
256 y 128, o 256 y 128 en vez de 512. Llega el momento de iniciar el tratamiento de desensibilización, que se empieza a tratar. Esto es aquí, pre y post, correcto. Aquí se empieza aquí, en el día -20 se le hace una sesión. Luego se están descansando 2 días. Esto ya no lo hacemos. Si empezamos, empezamos. Pero hacer un recambio y parar y esperar 2 días, eso ya no lo hacemos. Pero inicialmente hacíamos, en teoría, 2 sesiones seguidas, descansábamos una, sobre todo cuando eran recambios plasmáticos, porque hay que dejar un día para reponer factores de coagulación, y aprovechamos ese día de descanso para administrar inmunoglobulinas. Pero ¿qué vemos? Vemos aquí el repunte, ¿no? Rebound, el rebote de los títulos. Este paciente, en su primera sesión, las IgGs bajaron de 256 a 128, y el día siguiente que las determinamos estaban otra vez en 256. Segunda sesión bajan a 128, pero iban haciendo el rebound, ¿vale? Ya luego, cuando decidimos hacerlas seguidas, estas sesiones, sin descanso entre medio, vemos cómo conseguimos llegar a bajar el rebound, pero no del todo, sobre todo las IgGs. Tenemos IgGs e IgMs que bajan a títulos de 4 y de 8, pero al día siguiente volvían a estar en 16, 32, con lo cual, después de realizar no sé cuántas sesiones hicimos, en este caso, a ver, sesiones de recambios, 14 sesiones de recambios plasmáticos, ya decidimos abandonar, ¿sí? Ahora les muestro un caso mucho más reciente, en el cual vemos un paciente que en el día -19 tiene un título basal de IgMs 32, IgGs 64, ¿vale? En este caso hemos decidido realizar inmunoabsorción específica con las columnas de Glycorex, y hemos decidido una estrategia que estamos empleando ahora, que es empezar mucho más cerca del trasplante, no 2 semanas antes o 3, empezar 5 o 6 días antes o 7 o 4, según el título basal, y hacerlas todos los días seguidos sin descanso, hasta el momento del trasplante. ¿Qué vimos? Bueno, dimos el rituximab. Esta es una paciente que venía de Zaragoza. Le habían dado una dosis de rituximab en Zaragoza el día -14, luego vino para aquí, se le administró erróneamente, porque si ha recibido una dosis del día -14, aquí no deberíamos dar ninguna, según nuestro protocolo, pero bueno, se le dio, yo aquí lo pongo, ¿vale? Y el día -5 empezamos. Vemos que las IgGs son de 16 y bajan a 1 directamente después de una sesión de 5 volúmenes de recambio de inmunoabsorción específica, y las IgGs bajan de 64 a 4. Al día siguiente vemos cómo las IgMs han subido a 4 y las IgGs han subido a 16. Ese segundo día hacemos una nueva sesión, se le hacen 4 volúmenes de inmunoabsorción específica y las IgMs bajan a inferior a 1, indetectables, y las IgGs, que estaban en 16, bajan a 1. Al día siguiente, las IgMs pasan de indetectables a 2 y las IgGs de 1 a 8. Así volvemos a hacer una sesión y al siguiente día están en 2 y en 4. Y se siguen haciendo las sesiones. La primera conclusión o observación. Nosotros teníamos previsto el trasplante el 13 de octubre. Habíamos empezado nuestra desensibilización 5 días antes, el día 8 de octubre. Por lo tanto, nos encontramos
que el día -1 y el día -2, probablemente, si hubiéramos dispuesto de mesa quirúrgica, se podía haber hecho el trasplante. No habría sido necesario esperar al día 0. ¿Correcto? El día 0 se les hace a primera hora de la mañana un título y por protocolo, si en los días previos ha habido dudas de lo que va a pasar, de no encontrarnos esperando ese día por la mañana hasta que salgan los títulos, y cuando ya tienes los títulos, entonces decidir si le haces un recambio plasmático y luego baja quirófano o no, sin preguntar se les hacía un recambio plasmático. Esta paciente se ganó un recambio plasmático que le sobraba porque los títulos eran de 1 y de 2, los basales. O sea que no ha habido rebote, ¿vale? Y eso es una lección que hemos aprendido. También vemos aquí que, bueno, por protocolo, el día antes del trasplante se les da la segunda, no la tercera, la segunda dosis de rituximab. Aquí en el cuadro del medio ven la evolución de este caso. Ven la creatinina sérica aquí. Vemos cómo antes del trasplante está 6,3, el día 1 5,2, 3, 1,9, 1,5, 1,3, 0,8, el día 6. Luego se mueve en 1,28, 1,22, sube a 1,44, ¿vale? Nos fijamos en los niveles de tacrolimus, estaban correctos durante este tiempo, y vemos los títulos de inmunoglobulinas post-trasplante que se mantienen durante los 8 primeros días muy bajas, de unos títulos de indetectables o de 2 o de 4. Luego empiezan a subir a 8, aquí ya nos podemos inquietar. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que aquí el día 10 post-trasplante, viniendo del día 9 con una creatinina de 1,44, con unos niveles de tacrolimus que no son tóxicos, se decide hacer un recambio plasmático por si acaso. Y un segundo recambio plasmático por si acaso el día 12. Sin ningún dato de análisis posterior. Es decir, que ya se decide que se le van a hacer por protocolo 2 sesiones de recambios plasmáticos, porque aquí venían subiendo los títulos, ¿vale? Luego los títulos bajan un poco, pero ya hemos pasado la segunda semana y la creatinina se mantiene en 1,2. Se da de alta a la paciente y el día 31 post-trasplante tiene una nueva analítica y vemos que tiene una creatinina de 2 y a esta paciente se le practica una biopsia renal, si no recuerdo mal, aquí en el día 13, ahora la veremos. Aquí tenemos sí, exacto, el día 13 de noviembre, que es aquí, sí, ya iba bien yo, al mes del trasplante, con esta creatinina que había subido a 2, ¿vale? Se le hace una biopsia, aquí tenía un nivel de tacrolimus ya un poquito alto, ¿vale? Y le hacemos una biopsia y no hay inflamación, ¿eh? Hay signos focales de necrosis tubular aguda, hay un IFTA grado 1 y cambios vasculares crónicos que probablemente sean del donante, que no les he explicado que esta paciente es una mujer de 45 años con una poliquistosis renal que recibe su primer trasplante anticipado sin estar en diálisis, que la donante es su suegra de 77 años y no comparten, bueno, comparten al yerno, ¿vale? Porque es el hijo y es el esposo de ella, pero no comparten nada más. Creo que tiene un HLA, un DQ nada más, ¿ok? Y vemos que no hay rechazo, por lo tanto no se le ha hecho nada más y ahora esta paciente está en seguimiento, está en Zaragoza y creo que posteriormente ha tenido una función renal correcta. Como ven, es un trasplante que a veces se mueve en la incógnita de que no sabes muy bien qué es lo que le está pasando, si es un problema anti-HLA,
si es un problema de toxicidad, siempre es un problema de rechazo mediado por anticuerpos contra el grupo sanguíneo y tienes que ir buscando toda la información para hacerte una idea de lo que está pasando. Bueno, aquí tenemos resultados ya, más seguimiento de los 100 primeros trasplantes. Vemos que no hemos tenido diferencias de sobrevida de los pacientes, ¿vale? A 10 años de evolución, la sobrevida de los pacientes en los ABO incompatibles es del 96% y de los ABO compatibles del 94%. No hay diferencia, esto es un análisis univariante, ¿vale? Y las causas de éxitos que hemos tenido, la verdad es que por infección solo tenemos 2 casos, una sepsis y un paciente que fallece por COVID, ya llevaba 3 años trasplantado. Tenemos una hemorragia de licencia de sutura vascular en un paciente que era un paciente vasculópata severo, que durante la cirugía del trasplante tuvieron problemas de trombosis in situ de la anastomosis, se les trombosaba in situ y al final decidieron instalar una profilaxis con heparina sódica y la desgracia fue que a los 2 días post trasplante hizo una hemorragia en la cama y fue imposible salvarle la vida a este paciente, ¿vale? Y ha habido dos neoplasias, un paciente con una neoplasia pulmonar a los 2,8 años y un paciente con una neoplasia gástrica a los 7,6 años. En ninguno de los casos son neoplasias que se asocian a la sobreinmunosupresión y a la activación de oncovirus típicos de los pacientes trasplantados. Y tenemos mortalidad cardiovascular, la más importante, un accidente vasculocerebral, una insuficiencia cardíaca y otra insuficiencia cardíaca. Y en cuanto a la sobrevida de los injertos, tenemos a 10 años de evolución, 80% de los injertos ajustados por muerte con injerto funcionante, censurando por muerte con injerto funcionante, 80% en los incompatibles, 83% en los no compatibles, y la causa de los fracasos fue mayoritariamente rechazo crónico mediado por anticuerpos, 2 rechazos hiperagudos, ahora veremos algún caso, y algunas nefropatías crónicas de difícil clasificación como de entidad de origen evento inmunológico crónico. Sí que vemos significativamente un mayor número de pacientes que presentan rechazo, más que en los ABO compatibles, pero son datos que no están ajustados y puede ser que también se combine el riesgo no solo contra el grupo sanguíneo, sino también anti-HLA, ¿no? Y cuando vemos los pacientes con rechazo mediado por anticuerpos, agudo o crónico, también vemos que en nuestros pacientes, datos no ajustados, hay más rechazo agudo o crónico mediado por anticuerpos. Y ahora, muy rápidamente, para no pasarme demasiado el tiempo, ya hemos dicho que empezamos 11 casos bien, el que iba a ser el número 14 ya no se pudo hacer, y el que fue el número 15 fue el primer caso que tuvimos de un evento de rechazo agudo acelerado, un hiperagudo tardío. Esto es una paciente que recibe su segundo trasplante de riñón de su esposo, con los títulos de asuglutininas basales bajos. De hecho, tenía 8 y 8, 4 y 4 y 4 y 4, y en el momento del trasplante los títulos eran indetectables. Post-trasplante, todos los días los títulos se mantuvieron bajos, no se les hizo ningún tipo de tratamiento, y en el día 6 post-trasplante, cuando la paciente el día anterior tenía unos títulos muy bajos, esa noche del 5 al 6 hace fiebre, oliguria, por la mañana tenía unos títulos de 16
esto está mal, no puede ser 15, debe ser 16 o seguramente es 16. O sea que los títulos se habían multiplicado por 8. El mismo día, 6 post-trasplante, se le repiten los títulos para comprobar que eso no fuera un falso y se la manda a la espera de este segundo título, y la paciente estaba oligúrica, había tenido fiebre, se la manda a hacer un recambio plasmático urgente y se decide que después del recambio se le hace una ecografía, ¿vale? Bueno, se le hace una ecografía, el riñón no muestra vascularización. Recuerden que el día antes tenía una creatinina de, aquí está, de 1,1, 1,2. Al día siguiente lo que tiene es un patrón de necrosis cortical con microangiopatía trombótica claramente y un riñón que estaba perdido. Se hizo una nefrectomía ese mismo día. Y los títulos post-nefrectomía siguieron subiendo más, pero eso, bueno, ya puede ser un efecto que hemos eliminado la esponja, ¿no? El riñón, y subieron más. Los títulos anti-HLA no se movieron, no tenía un rechazo contra el HLA, y es más, esta paciente la pusimos en lista urgente de retrasplante de cadáver y se trasplantó 3 días después con un riñón de cadáver y está hoy en día perfectamente funcionante con creatininas de 0,8 o de 0,9. Por suerte fue todo bien. Y el trasplante número 99 de esos 100 primeros, volvimos a tener un problema similar. Es un paciente varón que recibe un segundo trasplante, en este caso de la esposa, con unos títulos de ABO basales bajos. Aquí sale un título de 32 aislado que no se había confirmado en ningún momento. Post-trasplante no se tuvo que hacer nada porque los títulos eran todos muy bajos, como ven. La creatinina sérica se mantuvo correcta durante los primeros días. A partir del día 7, post-trasplante, empiezan a subir algo los títulos en paralelo con la creatinina, que también va subiendo. Y este paciente se le hizo, no lo tengo aquí, este paciente también se le hizo una ecofagia Doppler, se hizo una biopsia del riñón, tenía una biopsia con un patrón de necrosis cortical y un injerto perdido que se le tuvo que hacer nefrectomía, y ven aquí como post-nefrectomía también suben los títulos. Este paciente también se puso en lista de espera de retrasplante, costó más, costó un par de meses encontrarle un donante compatible y ahora ya se ha vuelto a trasplantar con un injerto de cadáver. Por lo tanto, ya vamos acabando y algunas reflexiones. Una es el tema del coste. Obviamente, estos son datos de una publicación norteamericana en que compara el equilibrio entre calidad de vida relacionada con la salud en QALYs, ¿no? Y el coste de los trasplantes. Y obviamente el trasplante de menor coste y máxima calidad de vida son los trasplantes ABO compatibles con más o menos matches HLA. El trasplante ABO incompatible es un trasplante que da muy buena calidad de vida, pero a un coste bastante más elevado. Por supuesto, en la peor situación son los pacientes que se quedan en diálisis y no se trasplantan, y el trasplante HLA incompatible, que me parece que son estos casos de aquí. Y la otra reflexión es que, ok, ¿cuál es la alternativa a un trasplante ABO incompatible? Por supuesto, dejarlo en lista de espera de cadáver y a ver cuánto tiempo va a pasar. Pero la otra alternativa es el trasplante de donante vivo cruzado. El donante vivo cruzado, para trasplantar a nuestros pacientes, tenemos que conseguir un donante compatible para el grupo sanguíneo y además HLA compatible. Pero hay muchos pacientes en el programa de trasplante cruzado altamente sensibilizados y que va a ser difícil que encuentren un donante compatible.
Con lo cual, necesitaríamos un programa de trasplante cruzado muy activo para que realmente a nuestros pacientes que los podemos trasplantar directamente con una AVEO incompatible, no les penalicemos con un tiempo de espera demasiado largo. Pero eso no está siendo tan así. Hemos tenido en España problemas durante un tiempo de bajada de la actividad de los trasplantes cruzados. Y eso se debía a la popularización de los trasplantes AVEO incompatibles. Si nosotros no listamos para el programa de cruzado a los AVEO incompatibles, solo quedan parejas de trasplantes HLA incompatibles, que esas son, combinarlas entre sí, eso es muy, muy difícil. Y la otra reflexión es que cuando nosotros miramos en España qué hospitales hacen trasplantes AVEO incompatibles, por el número de casos reportados, vemos nuestro hospital con 70, vemos Hospital de Coruña y luego vemos otro hospital catalán, Hospital de Belviche, vemos el País Vasco, vemos otro hospital catalán y luego ya prácticamente ya son casos aislados. También 7 casos, otro hospital catalán. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el mensaje? Que parece que el trasplante de donante vivo, excepto en Coruña, que es Galicia, y en el País Vasco, prácticamente solo se hace en Cataluña. Y no hay una explicación clara para eso. Madrid, que tiene muchísima actividad de trasplante de cadáver, también no son los más activos en vivo, pero hacen trasplante de vivo, pero prácticamente no hacen AVEO incompatible. Pero el mensaje es que, por lo que hemos visto, que el trasplante AVEO incompatible, por los medios técnicos que requiere, se podría hacer en cualquier sitio. Ya para terminar, podríamos concluir que el trasplante de AVEO incompatible, sus resultados son casi similares a los del trasplante vivo convencional, que con este tipo de trasplante podemos acceder el acceso rápido al trasplante, especialmente en pacientes hiperinmunizados que tengan un donante HLA incompatible pero AVEO compatible, que por desgracia el rechazo acelerado no lo podemos predecir monitorizando los títulos, porque nos está apareciendo en pacientes con títulos bajos, porque el rechazo aparece antes de que empiece a subir los títulos, que la mortalidad infecciosa es una preocupación que tenemos y tenemos que esforzarnos en diseñar esquemas de acondicionamiento que sean más austeros en el uso de rituximab y, finalmente, que el coste-beneficio del trasplante AVEO incompatible es obviamente inferior al del trasplante cruzado. Y nada más agradecer todo el esfuerzo del equipo humano que se dedica al trasplante en general en mi hospital y al trasplante de donante vivo en particular. Y nada más, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Oppenheimer. Increíble experiencia, complejo. Veo el gran trabajo que le han puesto al tema. Tengo aquí varias conclusiones a lo que usted nos dice. Cosas que nos llevamos son el punto de corte, máximo 1 en 128, después es muy complejo. El tema de las IgM por encima de las IgG. El goal, el target que buscamos es que sea menor a 1 sobre 8 de los títulos. Veo que rituximab en su protocolo es un tema sí o sí. La dosis no la cogí, son 400 miligramos por cada... El protocolo es 2 o 3 semanas antes del momento previsto para el trasplante, es decir, unos 15 o 20 días antes de empezar la desensibilización, se le administra una primera dosis de 400 miligramos, ¿vale? Y la segunda dosis se debería administrar en el momento de iniciar la desensibilización o inmediatamente antes del trasplante. Que deberían ser solo 2 dosis, no 3 dosis, ¿vale? Ok. Hablamos sobre la inmunoabsorción por encima de la plasmaféresis y probablemente esa es la causa por la cual usted no utiliza inmunoglobulinas en su protocolo. No lo he mencionado, utilizamos siempre inmunoglobulinas cuando hacemos recambios plasmáticos. Después de cada 2 recambios
se da una dosis de reposición de 200 miligramos por kilo, ¿vale? Y cuando es inmunoabsorción, damos, damos una dosis única de 500 miligramos por kilo, pero una sola dosis pretrasplante, ¿vale? Pero eso está muy debatido porque en realidad no se sabe si se debería utilizar o no sirve para nada eso, ¿ok? De hecho, las inmunoglobulinas también tienen isoaglutininas y pueden artefactar un poco a veces el título. El título, después de una infusión de inmunoglobulinas, puede ser que suba y que puede ser un artefacto, igual que pasa con las anti-HLA. Y decíamos que pues, el protocolo va a el recambio plasmático diario, aproximadamente en promedio unos 5 o 7, más o menos. Cuando los títulos son altos, sí. Con títulos muy bajos, con 1 o 2 recambios plasmáticos sería suficiente. ¿Vale? Y la monitorización de anticuerpos, a pesar de que la información puede ser muy subjetiva, lo hacemos diario durante las primeras 2 semanas. Sí, no nos atrevemos a no hacerlo, porque si por casualidad dentro de la primera o segunda semana subieran los títulos y nosotros no hiciéramos nada y después viniera un rechazo, nos quedaría la duda de qué hubiera pasado si les hubiéramos hecho recambios para bajar los títulos. Entonces, todo esto sobre la mesa, pues comencemos con las preguntas. Anabel. Gracias, doctor. Muchas gracias por su maravillosa presentación. Quería hacerle una pregunta. Me llama la atención que uno esperaría que para tener estos pacientes que tienen mayor riesgo de rechazo se usaran niveles realmente altos de tacrolimus. Sin embargo, no me pareció cuando mostraba las gráficas que incluían los niveles que se manejaran niveles muy altos. ¿Cuál es el target que buscan en estos pacientes? Bueno, en teoría el target es el mismo que los ABO compatibles y por supuesto en las primeras 2 semanas no es de 6 u 8 como aparecía en esta paciente, incluso de 5, que no le fueron rectificando o no consiguieron llegar a la dosis necesaria. Normalmente en las primeras semanas están entre 9, 10, incluso hasta 12 nanogramos mililitro. ¿Vale? No más de 12, pero sí claramente por encima de 8 o 9. En cuanto a la inducción, ¿no sería más fácil manejarla a todo el mundo estándar timoglobulina para descartar un problema o hay precaución por el tema de sobreinmunosuprimir a estos pacientes con plasmaféresis y además timo? Es que son pacientes que ya van recibiendo rituximab, ¿de acuerdo? Y entonces, si son de bajo riesgo HLA, se manejan perfectamente con basiliximab. Es la visión europea de la inducción. Ya sabemos que en Estados Unidos, y no sé si en Colombia también, que tienen características de los pacientes diferentes, les gusta más la timo. A nosotros, en Europa, el basiliximab funciona bien. Anabel, ¿querías preguntar algo? Sí, tengo otra pregunta con respecto a una paciente que usted mostró que había hecho una pérdida del injerto, que nos mostró las imágenes con necrosis cortical. Me pareció muy curioso que metieron en lista de espera a esta paciente inmediatamente, como una urgencia. Entonces, la política nuestra es que en los pacientes que tienen eventos sensibilizantes, y por supuesto un trasplante lo es, esperamos 14 días después del evento sensibilizante para repetir el single antigen, el LSA. Entonces, ustedes no tuvieron anticuerpos de antiespecíficos y inmediatamente la metieron a lista de espera. Eso era la otra cosa que me había llamado la atención. Bueno, surgió la oportunidad y nuestra política, cuando hay un fallo precoz de un trasplante de vivo, por trombosis, por ejemplo, ¿no? Que puede pasar. Ponemos en lista urgente y retrasplantamos de inmediato. ¿Por qué? Porque si esperamos a ver el efecto del evento sensibilizante, ya no la vamos a poder trasplantar a esta persona. En cambio, todavía está bajo el efecto de toda la inmunosupresión que le acabamos de dar para su primer trasplante y con eso le estamos intentando proteger para el retrasplante
precoz y nos está funcionando bien en general. En esta paciente en concreto nos la jugamos porque además compartía varios mismatches con el esposo, con el que había sido su donante de ese segundo riñón que presentó la necrosis cortical y el rechazo hiperagudo, ¿no? Pero como no había anti-HLAs detectables en ese momento, y el crossmatch por CDC y citometría fue negativo, dijimos adelante. Perfecto. Doctor Oppenheimer, grupo A2, al parecer pues la literatura nos dice que es el más fácil de trasplantar un grupo A2 por lo poco antigénico que es el A2. ¿Usted lo toma el manejo estándar en un A2 o entra en un protocolo diferente el grupo A2? Nosotros los hacemos estándar porque hemos tenido muy pocos A2 y curiosamente en algunos A2 que hemos tenido los títulos de isoaglutininas no eran tan bajos como pensábamos y les hemos hecho el mismo manejo que a los otros. No nos hemos atrevido nunca. Debo decir que nosotros trabajamos el grupo de nefrólogos de trasplante y un grupo de hematólogos del banco de sangre que son los que llevan todos los procesos de los recambios plasmáticos y son los que determinan las isoaglutininas y los que conocen la fisiopatología de la síntesis de isoaglutininas, conocen muy bien el glóbulo rojo, ¿no? Y entonces ellos nos orientan mucho y ellos miran si los hematíes son secretores, si son altos secretores, si son bajos secretores y entonces tenemos nuestras sesiones de multidisciplinares que preparamos los casos y decidimos qué les vamos a hacer. Y ellos son mucho más conservadores que nosotros, mucho más. En la política de hacer por sistema 2 sesiones de recambio post, aunque las ISO sean bajas, viene de ellos. Cuando hemos conseguido convencerles de que no es necesario, nos ha aparecido un segundo rechazo acelerado. Y dices, bueno, me estoy quedando sin argumentos, ¿no? Pero cuando lees la literatura, los japoneses que tienen centenares de casos, con títulos bajos no hacen recambios post sistemáticamente. Dan dosis bajas de rituximab. Nosotros les damos rituximab a cada momento, como si fuera caramelos. Y mi mensaje para mi gente es, tenemos que replantear el manejo que estamos haciendo e ir haciendo las cosas con más precaución. Pero no es fácil porque luego viene el día a día y cuando has dejado de hacer algo y las cosas van mal, la culpa es haber dejado de hacer aquello que estabas haciendo. Siempre. Eduardo, doctor Zúñiga, si quiere prender la cámara o abrir el micrófono para preguntar. Sí. Doctor, muchas gracias por su presentación, muy buena. Dentro de las técnicas de eliminación de isoaglutininas, pues usted nos lo mostraba, están la plasmaféresis o el recambio por centrífuga, por filtro o las específicas por inmunoabsorción. Estas últimas no las tenemos disponibles en Colombia. No sé, en su experiencia, si exista, más allá de la selectividad que permiten las de inmunoabsorción, alguna diferencia en la eficiencia en la fase de precondicionamiento y después. ¿Es alguna mejor que otra para ustedes? No hay ningún estudio prospectivo controlado de hacer recambios plasmáticos versus inmunoabsorción específica o también hay la inmunoabsorción no específica, ¿vale? Pero no hay ningún estudio. Pero hay algún trabajo que revisa los datos de la literatura y lo que apuntan es que parecería que la inmunoabsorción específica sería más eficiente para pacientes con títulos altos, ¿vale? Y de hecho nosotros ahora la hemos reincorporado, sobre todo para una estrategia doble. Por una parte porque sí que creemos que en pacientes con títulos altos es más eficiente porque nos permite hacer más volúmenes en una sola sesión, con lo cual
tenemos más caída de títulos en una sola sesión. Y por otra parte, porque permite no haber de descansar un día cada 2 sesiones para reconstituir los factores de la coagulación. Es muy difícil hacer plasmaféresis diarias sin descansar porque la coagulación se va al carajo, ¿no? Entonces, con la inmunoabsorción, especialmente con la específica, y pudiendo hacer muchos volúmenes, ¿cuál es nuestra estrategia ahora? Hacer muy pocas sesiones, sin descanso y pegadas al día objetivo del trasplante. Y nos está funcionando muy bien. Y para el paciente, por supuesto, es mucho mejor. No tiene que empezar tanto tiempo antes y hacer muy pocas sesiones. Aunque a veces son largas, a veces son 5 horas o 6 horas. Eso sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta, doctora Paola? No, Bueno. Carlos, así está bien. Tengo una pregunta. Algunos grupos, y usted nos lo mostraba, han clasificado los pacientes de acuerdo al riesgo de inmunoglobulinas, es decir, pacientes de alto riesgo, moderado y bajo. Incluso para los de bajo... Isoglutininas. De acuerdo, de acuerdo. El título de isoglutininas. Y los clasifican así, como bajo, los que tienen por debajo de 1,16, moderado por debajo de 64 y alto, que son prácticamente los contraindicados, mayores a 128. Algunos sugieren no realizar plasmaféresis para niveles bajos o los de bajo riesgo, solamente realizar el preacondicionamiento con Rituxi. ¿Qué opina al respecto? Es muy interesante. Yo he dicho ya en mi intervención que es difícil comparar los títulos de un centro a otro, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablan de títulos de 128, en mi hospital seguramente esos son títulos de 256 o 512, ¿vale? Con lo cual, al revés. Hay gente que dice que desensibiliza títulos de 512, que en mi hospital a lo mejor son 256 o 128, con lo cual es difícil comparar un centro con otro, ¿vale? Pero sí estoy de acuerdo y yo he conseguido convencer a mis hematólogos de títulos muy bajos, no haría falta hacer ningún recambio y lo que he conseguido es que a lo mejor se le haga un solo recambio en el momento del trasplante y ninguno después, ¿de acuerdo? Y con títulos moderados, bueno, títulos moderados la respuesta es que seguramente un recambio sería suficiente para poner por debajo de 8, ¿vale? El problema está en los títulos más altos. Muchas gracias, doctor Oppenheimer, por esta sesión. Nos quedan bastante claros algunos conceptos. Complejo en Colombia por el tema del rituximab, no lo tenemos avalado como medicamento con esta indicación de manejo. Luego es complicado, nos toca trabajar a nivel de la asociación a buscar una indicación, un NIRS, para poder ser administrado a este grupo de pacientes que realmente pues aumentarían, me sorprende el número de trasplantes que se pueden aumentar en ese tipo de AVO incompatibles. Estoy de acuerdo con usted que el pareado sería la primera opción, pero a veces no es tan fácil. Y pues nada, agradecerles a todos esta noche por acompañarnos. Y nada, muchas gracias, doctor Oppenheimer. Igualmente, muchísima suerte con sus protocolos de AVE incompatible y ya me informarán. Y nos tienen a su disposición si necesitan alguna ayuda. ¿Okay? Bueno. Y gracias por su atención igualmente. Buenas noches. Buenas noches.